Hemos señalado que en ocasiones, como las leyes surgen de consensos políticos, para lograr estos consensos políticos se utilizan términos que van sumando apoyos en el ámbito de discusión parlamentaria. Por ejemplo, en la Ley de Educación de Córdoba dijimos que el término sujeto y persona sumaba consensos para lograr el apoyo a la ley. En otras ocasiones no se suman conceptos, sino que se utilizan términos que son polisémicos, es decir, que tienen distintos significados. En el caso de la Ley de Educación Sexual Integral, el término es polisémico, ya que integral puede significar muchas cosas, pero analizar su historia es muy interesante. ¿Por qué la Ley de Educación Sexual se llama Ley de Educación Sexual Integral y no solo Ley de Educación Sexual? ¿De dónde surge la palabra integral? ¿Por qué los legisladores consideraron necesario incluir este término? Cuando surge la Ley de Educación, el término integral o la propuesta de incluir el término integral ya en su título provenía de los sectores más asociados al personalismo educativo, los sectores confesionales como la Iglesia Católica, que buscaban que la educación sexual no tuviera un enfoque solamente biológico o médico, sino que incluyera también los aspectos vinculados a la formación moral, a los valores, a un proyecto de vida e incluso las concepciones religiosas. Es decir, incluir el término integral significaba, cuando se redactó la ley, incluir, más allá de las consideraciones biológicas y médicas, estos aspectos que tanto interesan a la educación confesional o a la educación personalista. Fíjense, tan importante era que, además del título, en el artículo primero, la Ley de Educación Sexual sostiene: entiéndase como educación sexual integral a la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es decir, en el artículo primero se dice con claridad qué ha de entenderse por educación sexual integral. El término integral es aquella que suma a los aspectos biológicos, los aspectos sociales, psicológicos, afectivos y también los éticos, que eran de mucho interés para los sectores vinculados a las confesiones religiosas. Por el contrario, actualmente hay textos del Ministerio de Educación que le dan otro significado al término integral, un significado que va más allá de lo que establece la ley con tanta claridad. He encontrado, por ejemplo, un texto que hace referencia a que la ley de educación es integral, porque esta educación integral supone incluir los derechos reproductivos de los cuerpos gestantes. Es decir, se le connota al término integral el incluir los derechos reproductivos de los cuerpos gestantes. Algo que en la ley no está. La ley entiende como integralidad otro concepto. Sin embargo, en los textos del Ejecutivo se le da una significación diferente, se fuerza la ley, se va más allá de la ley, se va por fuera de la ley para darle una connotación distinta. Otro ejemplo. Otro texto publicado y difundido por el Ministerio de Educación indica que la educación sexual es integral porque ha de incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Incluir la interrupción voluntaria del embarazo es algo que claramente va más allá del significado de integralidad. Sin embargo, habrán escuchado, y es muy común, que se haga bandera con la ESI, dándole como significado a la integralidad el incluir los derechos reproductivos, entre ellos el supuesto derecho a la interrupción del embarazo. Vemos aquí cómo lo que hay es no una ambigüedad en el término, o sí, porque el término puede ser ambiguo, pero ha sido precisado específicamente en el texto de la ley, pero sí lo que hay es una atribución de significados diferentes al texto normativo. A mi punto de vista es muy importante entonces siempre hacer referencia a los textos de las leyes, distinguiendo el ordenamiento legal, es decir, si la Ley de Educación Sexual dice que
se entiende por integralidad este concepto, no le puedo atribuir un concepto diferente en los documentos que reglamentan esa ley emitidos por el Ejecutivo, ni en los materiales didácticos producidos por el Ejecutivo, sino que tengo que respetar lo definido por la ley. Esto habitualmente no es así, sino que se aprovecha determinados términos para darle significados distintos a los establecidos. Voy a dar un último ejemplo de estos casos, y es un ejemplo muy frecuente. El término perspectiva de género. ¿Qué entiende por perspectiva de género la Ley de Educación Sexual? Si ustedes van al texto de la misma, en el artículo 4, inciso E, menciona los 5 objetivos de la ESI, los 5 objetivos de la Ley de Educación Sexual Integral. Entre ellos, uno muy importante es procurar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. ¿Y el término género? El término género no aparece en ninguna parte de la redacción de la Ley de Educación Sexual. Con lo cual, lo que entendemos como perspectiva de género justamente es lo que indica la redacción de la ley: procurar la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Se conoce como perspectiva de género a este enfoque particular, es decir, aquellos estudios y aquellas políticas públicas que buscan alcanzar la igualdad de oportunidades en los derechos, el acceso a los bienes culturales, económicos y sociales de todas las personas, independientemente de su sexo, independientemente de si son hombres o mujeres, y tratar de compensar y de combatir estas desigualdades entre hombres y mujeres que han sido tan injustas a lo largo de la historia. Eso se entiende como perspectiva de género. Voy a dejarles un texto dentro de este curso que profundiza desde el aspecto académico esta interpretación respecto de qué ha de entenderse por perspectiva de género. La ley lo dice de una manera clara y específica: procurar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Qué dice el Consejo Federal de Educación haciendo referencia a estos ejes conceptuales? Así los denomina la resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación. Interpreta esta redacción como garantizar la equidad de género. Esta redacción entiendo que es correcta, ya que lo que la ley expresa de una manera puede interpretarse de otra manera, puede redactarse de otra manera como garantía de la equidad de género. Es una redacción correcta para referirse a lo mismo. Sin embargo, a pesar de que la Ley de Educación Sexual da esta interpretación respecto de la igualdad de trato y oportunidades, y el Consejo Federal la asume como garantía de la equidad de género, hay un texto también difundido por el Ministerio de Educación de la provincia que dice lo siguiente: se entiende la perspectiva de género como un enfoque que considera a lo femenino y a lo masculino como construcciones sociohistóricas, cuestionando la naturaleza biológica de las mismas. Repito, el texto promovido por el Ministerio de Educación Provincial dice: se entiende la perspectiva de género como el enfoque que considera lo femenino y lo masculino como construcciones sociohistóricas, cuestionando la naturaleza biológica de las mismas. Vemos aquí que al concepto de perspectiva de género, se le da una connotación bien diferente. Mientras en la ley hace referencia a la igualdad de trato y de acceso entre hombres y mujeres, los documentos del Ministerio de Educación, al menos algunos, interpretan perspectiva de género como la concepción de que el género es una construcción social que se realiza de manera independiente en la naturaleza biológica de las personas. Es una postura respetable, pero lo que no me parece tan respetable es que se fuerce el texto de la ley para darle una connotación diferente a aquella connotación que tiene en el propio texto legislativo, que tiene en la propia ley. Conclusión, al menos en esta parte. Por un camino vemos que los textos de las normas legales tienen que ser interpretadas
en sus construcciones históricas también, es decir, hay veces que estos textos tienen determinadas significaciones que son fruto de los debates parlamentarios y de la necesidad de construir consensos. Y esto implica que a veces los términos sean polisémicos, ambiguos o que incluyan a veces más de una significación. Pero más allá de lo que dice el texto, y siendo sumamente importante referirnos al texto de la norma, tenemos que ver también la concordancia que hay entre los textos de las normas legales, aquellas que emite el poder legislativo, y aquellos instrumentos, recursos didácticos que proveen los órganos ejecutivos para ver si concuerdan o no. En muchos casos, aquellos debates que determinados sectores no logran imponer en los ámbitos legislativos, donde hay la representación democrática de todos los sectores, son llevados adelante y forzados por los órganos ejecutivos, donde no todos los sectores están representados por la propia naturaleza del poder ejecutivo. Con lo cual hay una disonancia entre el texto de las leyes y los materiales y las perspectivas que los ministerios hacen de las mismas. Y estas disonancias claramente son procedimientos injustos, que se apartan del texto de las leyes y de la voluntad democrática que se plasma en las mismas.